que supla tu necesidad. Y como dije al principio, para los que no estaban, llegaron luego, hoy vengo con la expectativa de que Dios va a hacer un llamado especial a hombres y mujeres que le sirvan, que quieran servirle. Vengo con esa expectativa de que Dios va a separar hoy hombres y mujeres que ya tienen reservado para una gran encomienda en este tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segunda de Timoteo, estemos de pie. Segunda epístola de Timoteo, del apóstol Pablo, a Timoteo capítulo 2, versículo 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Para expresar la palabra, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón a un tema: ¿estás dispuesto a escribir tu propia historia? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a escribir tu propia historia haciendo la voluntad de Dios? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo dice amén. Amén. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aleluya. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Estás dispuesto a escribir tu propia historia haciendo la voluntad de Dios? Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre. Estamos en tus manos, Dios, y esta palabra es tuya. Que este mensaje llegue a cada corazón, oh Dios, que toque a cada vida que tú has separado para el ministerio. Confiamos, Dios, que así será. Confiamos, Dios, que tú ya has separado, Dios, que ya tú tienes aquellos hombres y mujeres para este tiempo, para que sean tus instrumentos, Dios, para honrar, santificados y útil para ti, y que ya sus corazones, Dios, están dispuestos para toda buena obra. Amén y amén. Puede sentarse. La epístola de Timoteo, esta epístola del apóstol Pablo, se conoce como cartas pastorales, cartas de un corazón pastoral, cartas de ese hombre que tuvo un encuentro poderoso y que fue transformado de una manera especial, y que fue separado y llamado para una encomienda, precisamente para predicar al pueblo no judío. Aunque él predicó a judíos, a no judíos, pero su llamado y su encomienda era para nosotros, los que no somos judíos. Y así cumplió con el propósito de Dios. Esa es la historia que él predicó hasta lo último de la tierra de su tiempo. Y estas cartas van dirigidas a Timoteo, un joven, que su padre era griego, su mamá era judía. Así que, siendo su madre judía, dice la palabra que desde la niñez, desde pequeño, fue instruido en la Escritura, en la palabra de Dios. Lo más probable es que Pablo haya guiado a este joven. Conocerlo lo guió no solamente al conocimiento como él tenía de la Escritura del Antiguo Testamento, sino que lo guió a una comunión personal con aquel que se reveló, con Jesucristo. Así que Timoteo sabía la Escritura, pero ahora tenía un mentor que lo dirigió
al conocimiento verdadero de la palabra, el cumplimiento del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. A Jesucristo. De hecho, Él lo llama un verdadero hijo de la fe. Así que, junto a Pablo, este joven, a la invitación que Él le hizo a ir con Él a sus viajes misioneros, lo acompañó. Y dice la Escritura en Hechos 17 que Él lo acompañó a través de Macedonia y Acaya, llevando el mensaje del Evangelio junto con Pablo en todo ese territorio. Dice también en Hechos capítulo 19 que lo acompañó a Efeso y que continuó toda esa trayectoria a través de todos esos pueblos hasta la ciudad de Jerusalén. Cuando Pablo fue a Roma y fue encarcelado por Nerón, dice que Timoteo estuvo allí con él. Eso está en Filipenses 1:1, donde Pablo escribe hablando de que él y Timoteo están allí. Dice que también lo acompañó en su cuarto viaje misionero. Así que este joven no solamente conocía las escrituras antiguas, sino que verdaderamente tuvo un buen mentor que lo guió y estuvo dispuesto a seguirlo y a ser su discípulo. Estos viajes misioneros, me imagino que la experiencia de este joven, el impacto que tuvo su espíritu al ver los milagros que Dios hacía a través y a ver el servicio de este varón, lo impactaron. Pero no solamente lo impactaron, sino que lo prepararon. Por eso Pablo en un momento lo comisiona a él a ser su representante en una de las iglesias que él fundó. En los conflictos que estaba la iglesia, él sintió que Timoteo estaba preparado ya en ese caminar junto a él para lidiar con las situaciones en la iglesia de Efeso. Es tremendo, ¿eh? A Dios sea la gloria. Amén. Así que cuando Pablo le da esta encomienda, tiene 3 propósitos. Dice, número 1, animar a instruir a Timoteo en su ministerio y en su vida personal. No quiere soltarlo, quiere seguir preparando. Así que él le escribe para animarlo e instruirlo en su ministerio, en lo que tiene que hacer, en el tiempo que le tocó vivir, en medio de los conflictos. Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo te está preparando para lidiar con ellos. Número 2, escribe también Pablo en esta carta, esta epístola a Timoteo, para instarlo a defender la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque se estaba levantando falsos maestros como siempre. No solamente la verdad, tiene que defender la verdad, la pureza y las normas que Cristo estableció. El mensaje de Cristo son normas que hay que seguir. Librarlo no solamente de los falsos maestros, sino de la corrupción palpante. Y número 3, dar a Timoteo instrucciones de cómo supervisar áreas en el ministerio de la iglesia. Porque mire que hay trabajo en la iglesia. No es solamente predicar, no es solamente guiar, no es solamente evangelizar. Hay que guiar, hay que instruir. En este camino es un camino arduo y muchos tropiezos tenemos que enfrentar. Así que él lo instruye para que pueda no solamente guiarlo, sino supervisar las diferentes áreas del ministerio que le ha tocado, e instruirlo sobre asuntos específicos y otros problemas. Así que el que quiera ministerio tiene que prepararse. Mire, no solamente prepararse intelectualmente, tiene que prepararse espiritualmente, porque tiene que enfrentar situaciones difíciles, conflictos, pleitos, aleluya, contiendas, además de los falsos maestros y de la corrupción.
Así que Pablo también instruye a Timoteo acerca de los requisitos espirituales. Eso no debe faltar, eso es lo más importante. Mira, para ser un buen ministro hay unos requisitos espirituales y el carácter necesario del liderazgo eclesiástico. Esto no es ser un carpintero, esto no es ser un maestro, esto no es una profesión, ser un ingeniero, un abogado. Esto además de la palabra, además del conocimiento, además de la fe, tiene que haber unos requisitos espirituales que no los tiene todo el mundo, solamente la iglesia de Dios. Amén. Irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, amable, apacible, no avaro, que tenga buen testimonio de los de afuera. Oh, alma mía, mucho. Y además sigue otros requisitos, que lo ven en el capítulo, en la primera carta, sobre la familia, ¿verdad? Y sobre las conductas morales. Así que, mire, esto es algo que es profundo. Es algo que no es para todo el mundo. Es algo que es solamente para personas que han verdaderamente sido llamados por Dios y están dispuestos a pagar el precio. Oh, alma mía. En este capítulo 2 le invita a ser un buen soldado de Cristo. Cuando usted lee el capítulo 2, una de las partes es los que militan, ¿verdad? No se enredan en los negocios del mundo, en los que militan en el Señor. Así que es un llamado también, aleluya, a ser un buen soldado de Cristo, y no solamente un buen soldado de Cristo, sino un obrero aprobado por Dios. Por eso dice la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, es una preparación. Pablo está preparando a este joven en todos los aspectos y no quiere que nada se le escape. No quiere que no quede nada. Alabado sea Dios. Nada se puede escapar. Si tú anhelas ministerio, si Dios quiere y te está llamando, tiene que haber algo completo. No puede haber nada afuera. Y dice, añade: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Alabado sea Dios. O sea, no puede haber ninguna área. No se puede escapar ninguna área de tu vida. Somos cartas abiertas. Acuérdense que Dios está, mire, cuando nosotros leemos la palabra, son historias donde la palabra no oculta nada. Según habla de hombres de Dios que hicieron grandes proezas, así también habla cuando cayeron. Según habla de lo que hicieron y cómo conocieron y cómo hicieron la voluntad de Dios, también habla de los fallos que hicieron. Así que apártese de iniquidad todo aquel. Así que es un requisito primordial. Solo así puede llegar a ser un instrumento para honra, santificado, útil al Señor, pero sobre todo dispuesto para toda buena obra. Mire, Dios conoce cada corazón. A Dios no se le escapa nada. Dios conoce el corazón de su pueblo. Y Dios conoce tu corazón. Y conoce si verdaderamente hay un deseo de servir en lo más profundo de tu corazón. Y cuando hay un deseo de servir, cuando hay un deseo y ha nacido, y Dios ha puesto, y el Espíritu Santo ha puesto el querer con el hacer en tu corazón, y cuando hay un deseo inmenso de servir a Dios, nada ni nadie lo puede quitar. Aunque la mayoría, muchos, abandonen la verdad, aunque muchos no estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aunque muchos no estén dispuestos a llevar este mensaje, aunque muchos no estén dispuestos a ponerse las botas
y a ponerse, aleluya, el cinturón. Aquellos que no están dispuestos a ponerse los zapatos para llevar este evangelio, Dios tiene a alguien preparado que sí quiere hacerlo. Alabado sea Dios. Dios no va a depender de los que digan que no o de los que no quieren hacerlo. Dios va a depender de aquellos que busquen y deseen hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Porque mire que hay muchos. Somos muchos. Alabado sea Dios. Pero el mío Señor le dijo, miró y dijo, mira, la miel también es mucha. ¿Pero qué dijo? Poco. Los jóvenes. Mucha gente le dice. Digo, y cuando estoy hablando de la iglesia, estoy hablando en general. Oh, mi alma. Hablando de la iglesia universal, la iglesia, todas las iglesias, todas las congregaciones. Lo mejor para Dios. Así que hay dos verdades que tenemos y yo quiero dejarlas claras en este mensaje. Hay dos verdades que están selladas y están escritas, dice, en piedra y están establecidas por Dios. Número uno, Dios da la seguridad que Él conoce a los que permanecen fieles a su mensaje original y también a los que transigen su verdad. Dios conoce todo. Dios conoce a aquellos que le buscan, Dios conoce a aquellos que vienen por hipocresía, Dios conoce a aquellos que falsean la palabra, pero Dios conoce a aquellos que mantienen la verdad de la palabra. Dios los conoce a todos. No nos escapamos de eso. Mire, en Génesis capítulo 18, versículo 16 a 19, estando esa historia de Abraham, dice que se le presentaron en el camino unos varones, dice la palabra, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. ¿Sabe que Sodoma ya estaba declarada? Dios conocía la maldad, Dios sabía que allí todo era perversidad, Dios sabía que lo único que había era una sola familia. Alabado sea Dios. Y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová le dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Oh, mi alma te alaba, Dios. Ahí estaba Dios, camino a destruir Sodoma y Gomorra, pero se encontró con Abraham, alabado sea Dios, y dijo, yo conozco a Abraham. Yo conozco la perversidad, yo conozco todos los hombres que han pervertido el evangelio y la verdad. Pero yo conozco a un hombre, yo conozco a Abraham. Y yo sé que Abraham guardará mi palabra. Oh, alma mía, alaba a Dios. Yo sé que Abraham se fijará en las promesas. Yo sé que Abraham guardará las promesas y confiará que a través de él yo bendeciré a la familia de la tierra. Alabado sea Dios. Oh, alma mía, alaba a Dios. Dios te conoce y Dios sabe que tú estás dispuesto a bendecir a tu familia. ¿Cuántos están dispuestos a bendecir la familia? Oh, mi alma te alaba, Dios. Dios sabe que en medio del pueblo muchos no querrán hacerlo, no querrán hacerlo. Pero aquí en Casa de Esperanza y en muchas congregaciones hay gente que están dispuestos a bendecir, a recibir las promesas de Dios, porque a través de ellos, a través de ti, serán benditas familias de la tierra. Alabado sea Dios. Mira, a través de los ministerios son benditas las familias de nosotros. A través de nuestro ministerio son benditas otras familias. Y Dios conoce tu corazón. ¿Encubriré yo algo a Abraham?
Le encubriré yo algo a Juan, a Pedro, a Julio. Mi alma te alaba, Dios. Que yo sé con su corazón y yo sé que quiere bendecir y yo sé que quiere que se cumplan mis promesas en él. Tiene que haber gente en este tiempo. Tiene que haber gente que desee y que esté dispuesto a que Dios cumpla las promesas que le ha dado. A que a través de él bendiga a Dios otra familia. A que a través de él bendiga a su propia familia. Que a través de él bendiga naciones. Dios siempre encontrará a alguien dispuesto a bendecir a otro. Bueno, Dios conoce también, dice, los que realmente pertenecen a Dios se apartarán de iniquidad y rechazarán la falsa enseñanza. Aquellos que verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios y están dispuestos a cumplir, a ser obreros dignos, se apartarán de todo mal y de la falsa enseñanza. Entonces en Primera de Timoteo capítulo 6, el apóstol Pablo del 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de las palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Alabado sea Dios. Así que son dos normas establecidas. Dios conoce a aquellos que quieren bendecir a otros y a aquellos que quieren bendecir a otros. Lógicamente se apartan de toda iniquidad. Dios va a encontrar, aunque muchos no quieran, aunque muchos no quieran hacer la voluntad, aunque muchos no quieran llevar este mensaje, Dios siempre va a encontrar a alguien dispuesto a hacer su voluntad, a separarse para él. Amén, Y gloria. él lo explica, el apóstol Pablo ahí en esa carta lo explica en ese capítulo 2, porque así como una casa grande, hay diferentes utensilios y unos son objetos para diversos fines. Encontramos el mismo principio en la iglesia visible de Dios en la tierra. Algunos de estos utensilios son para uso honroso. Estos son los creyentes fieles que evitan participar del mal y viven conforme a la verdad de la palabra de Dios. Debido a esto son dignos de cumplir los propósitos de Dios. Otros son utensilios viles o deshonrosos, lo cual se refiere a los falsos creyentes o personas infieles en la iglesia que transigen la verdad y que no se han reservado a sí mismos para los propósitos positivos de Dios. Oh, bendito el nombre del Señor. Yo sé que en Casa de Esperanza hay gente dispuesta a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto levanta la mano? Amén. Aquí hay gente dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Mire, Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu disposición y quiere que escriba tu propia historia. La palabra dispuesto significa aquel que tiene el ánimo y la intención de hacer una cosa o está preparado para ella. Aquel que tiene el ánimo, pero no solamente el ánimo, tiene la intención, o sea, desea. No solamente es el ánimo, usted puede tener el ánimo pero no hacer nada. Aleluya. Tiene que ser algo intencional. Yo quiero mi propia historia en la iglesia. Miren, nosotros predicamos, usted lee la palabra, predicamos, enseñamos la palabra, semana tras semana. Hablamos de gente que Dios usó
Hablamos de gente, de historia, de testimonio poderoso que Dios usó. Alabado sea Dios. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué es nuestro tiempo? ¿Qué intención? Tiene que haber intención. Tiene que ser nuestro propósito intencional. Yo quiero hacer una historia. Yo quiero que estar en la historia de la iglesia. Yo quiero estar en la historia del reino de Dios. Alabado sea Dios. Oh, mi alma te alaba, Dios. Ya está bien, yo puedo leer otra historia, pero yo quiero que mi generación lea mi historia. Alabado sea Dios. Yo quiero que mi descendencia diga: mi papá fue pastor y Dios lo usó. Mi papá fue evangelista y Dios lo usó. Mi papá fue misionero, hizo esto, hizo lo otro para la gloria de Dios. Yo quiero que mi generación lea de mí. Yo quiero escribir mi propia historia. Mire, Noé estuvo dispuesto a escribir su propia historia en su tiempo. Cuando todos, aleluya, los demás no creían en los mandamientos de Dios. Cuando nadie en ese tiempo creía en Dios. Cuando muchos, aleluya, o la mayoría vivían perversamente. Cuando no buscaban la guianza de Dios, Noé estuvo dispuesto a creer a Dios, aleluya, y a recibir una encomienda que era increíble para sus ojos y para su mente. Mientras la mayoría de la gente no aceptó la advertencia de Dios del juicio que venía, no estuvo dispuesto con temor a aceptar la advertencia y estuvo dispuesto a hacer una obra extraordinaria, por decirlo así, y quedó en la historia, escribió su propia historia. ¿Y para qué? Para salvar a su familia. Oh, mi alma, Dios. Yo creo que en Casa de Esperanza tiene que haber Noé. Que a pesar de que el mundo lo crea, que a pesar de que el mundo no acepte la advertencia, que a pesar que el mundo no entienda que va a haber el juicio, aquí tiene que haber gente que crea en el juicio divino y que la venida del Señor está cerca. Amén. Alabado sea Dios. Aquí tiene que haber Noé que esté dispuesto a preparar el arca para que su casa se salve. Alabado sea Dios. En tiempos donde nadie creía, Noé le creyó a Dios. Mire Samuel, tiempos que nadie escuchaba, no se oía la voz de Dios. Hablamos de tiempos terribles, de tiempos que vivimos terribles. Claro que vivimos tiempos terribles. Hablamos de los tiempos de la apostasía. Claro que vivimos en tiempos de apostasía. Pero mire, este tiempo de Samuel no era que la voz de Dios no se oía, era que ni los sacerdotes oían la voz de Dios. Oh, alma mía, alaba a Dios, aleluya. ¿Usted sabe de qué? Que ni los líderes religiosos oigan la voz de Dios, y que no haya visión de Dios. Samuel vivió ese tiempo. No había palabra de Dios, nadie oía la palabra de Dios, aleluya. No había visión de Dios. Y Samuel estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios. Dice Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Estaba hablando de esa gama de hombres de fe. Y en el versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, etcétera, etcétera. De Samuel, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que en medio de su situación, de su crisis, del pueblo, estuvieron dispuestos a oír la voz de Dios y a responderle: heme aquí, Señor.
tu siervo oye. Yo creo que aquí tiene que haber gente dispuesta a decirle a Dios, háblame en la noche, háblame Dios, que tu siervo oye. ¿O se ha perdido eso? Yo creo que tiene que haber gente todavía hoy que dependa de oír la voz de Dios y que quiera y que desee y que esté dispuesto a recibir visiones de Dios. Alabado sea Dios. Isaías, otro hombre que vivió tiempos difíciles, tiempos de la historia del pueblo de Israel, cuando estaba en su peor decadencia espiritual y moral. Y ahí estaba Isaías. Y murió el rey del momento. Alabado sea Dios. Isaías tuvo el privilegio de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea Dios. Y cuando el pueblo quería hacer alianza en medio de su crisis, porque estaban acechándolos y tuvieron miedo de otros pueblos, Isaías le advirtió y le dijo, no hagan alianza con otros reyes. Alabado sea Dios. Oh, alma mía, alaba a Dios. No hagan alianza, no dependan de otros reyes. Alabado sea Dios, aleluya. No dependan de otros reyes, no dependan de hacer alianza. Bendito sea tu nombre. Dependan del Dios, del Rey soberano, el Dios de toda la tierra. Mi alma te ha dispuesto a confiar en Dios. Y Dios le dio el privilegio, alabado sea Dios, de verlo y verlo sentado en su trono. Cuando el pueblo quiso tener un rey como los otros pueblos, cuando el pueblo de Israel quiso tener un rey, un gobernante como los otros pueblos tenían, Samuel le advirtió, aleluya, que el único rey que ellos debían tener era el Dios soberano. No hay otro como Dios. Bendito el nombre del Señor. Estos tres hombres fueron instrumentos de honra y útiles a Dios en su tiempo, porque estuvieron dispuestos para la buena obra de Dios en medio de los conflictos de su época y de su tiempo. Pasamos años y semanas hablando de estos hombres, estudiando de estos hombres, recordando lo que ellos hicieron o lo que Dios hizo con ellos en los tiempos difíciles. Y nos admiramos y damos gloria a Dios por eso. Alabado sea Dios. Pero dice Corintios capítulo 10 versículo 11 que todas estas cosas, alabado sea Dios, bendito el nombre del Señor. Primera de Corintios 10, 11 dice que todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo esto está escrito, no solamente para dar la gloria a Dios, ni para reconocer lo que Dios hizo, sino para traernos y amonestarnos a nosotros en el tiempo que nosotros vivimos. Alabado sea Dios. Por eso sigue el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir,
sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Alabado sea Dios. Nosotros tenemos que ver el tiempo que vivimos. Porque nos edificamos con esos testimonios. Claro que sí. Vemos lo que Dios hizo aún en tiempos difíciles. Pero ¿qué hay en nuestro tiempo? Miren, nosotros tenemos la oportunidad, o hemos tenido, no sé, ¿verdad? Yo le digo oportunidad, quizá otro diga la aflicción o lo ponga de otra manera. Pero nosotros hemos vivido en esta generación tiempos que nunca antes se habían vivido. Estamos viviendo tiempos que otras generaciones cerca de nosotros no vivieron. En la historia nos dirá, la historia nos pasará factura. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos en el tiempo difícil? ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo la iglesia Casa de Esperanza? ¿Qué hizo la iglesia tal? ¿Qué hizo el pastor? ¿Qué hizo el ministro? ¿Qué hizo el siervo de Dios? En el tiempo de los terremotos. ¿Qué hizo? ¿Si corrió o se mantuvo firme? ¿Si huyó o qué? ¿O enfrentó la situación? ¿Qué hizo en medio de la tormenta? Muchos corrieron de aquí, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Allá fue peor. ¿Se acuerdan de eso? Oiga, porque no podemos huir de todo lo... Yo recuerdo una de las cosas, oye, pero mira, esta gente allá. Y cuando vino allí azotó y le fue peor. Bendito Dios, aleluya. ¿Qué hicimos? En los momentos de conflicto, en los momentos de adversidad, en esos momentos de grandes pruebas y batallas. ¿Qué pudimos hacer en nuestro tiempo? ¿Qué dejamos de hacer? ¿O qué no hicimos? ¿O reflexionamos ya en el futuro? ¿Qué pude hacer en mi tiempo de adversidad? ¿Qué página se escribió de mí? Oh, mi alma te alaba, Dios. ¿Cómo fuese escrito? Mi descendencia, ¿cómo me recordará? Esos desafíos son oportunidades. Los chinos dicen que las crisis son oportunidades, esa es la definición de ellos. ¿Por qué? Porque cada crisis, en medio de la crisis, cuando tenemos el valor, cuando tenemos la capacidad, cuando tenemos la valentía de enfrentarlas y vencerlas, podemos mirar atrás y ver que estamos en un escalón mayor. Alabado sea Dios. Por eso es que son oportunidades de crecimiento. Cada experiencia, aunque parezca negativa, es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para madurar, es una oportunidad para afirmarnos en la fe. Estos hombres, Noé, Samuel, Isaías, Pablo, estuvieron dispuestos a hacer algo más allá a pesar de los tiempos difíciles que vivieron, a pesar de la situación difícil. Timoteo, que es el que nos referimos en esta carta. Timoteo fue un joven, pero no le impidió su juventud. No le impidió quizás su poca preparación.
No le impidió su falta de experiencia, sino que estuvo dispuesto a acompañar a aquel servo, a aquel mentor que sabía que tenía una palabra, que sabía que tenía una autoridad, que sabía que lo iba a llevar por el buen camino. Nosotros como pastores tenemos que, no solamente pastorear, tenemos que guiarlos y tenemos que dirigirlos por el buen camino. Nos convertimos en mentores. ¿Sabe por qué? Porque los preparamos para hacer la obra. Los preparamos no solamente para ser espectadores, sino para ser hacedores de la palabra. Los preparamos para enfrentar las crisis. Los preparamos para, como Abraham, que conozcan a Dios y que sepan que el propósito, cuando Dios tiene un propósito para tu vida, Dios lo cumplirá. Nada ni nadie lo podrá impedir. Alabado sea Dios. Porque Dios conoce tu corazón y conoce tu disposición. Nada pudo impedir que este hombre, este joven Timoteo, hiciera la labor. Tuvo un mentor que lo preparó, que lo dirigió, que lo guió en el camino y que lo instó a que no tuviera miedo. No importa tu juventud, predica la palabra, predícala a tiempo y fuera de tiempo. No importa los falsos maestros, no importa los inconvenientes, no importa que yo esté preso, tú sigue llevando el evangelio. Tiene que haber una página escrita para ti. Oh, mi alma te alaba, Dios, aleluya. Un buen soldado de Jesucristo. Un obrero digno del Señor. Útil para toda buena obra. Yo creo que aquí hay gente dispuesta para este tiempo. Miren, el viernes me visitó una pareja de la iglesia. Y mientras estuve hablando con ellos, después cuando se fueron, yo le dije a mi esposa, oye Aida, me confirmaron el mensaje del domingo. Hola, hermano. Me confirmaron el mensaje del domingo. Porque la conversación, hubo una conversación donde había disposición de hacer la voluntad de Dios. Había disposición de servir a Dios. Había disposición de entregarse en la obra del Señor. ¿Estás dispuesto a escribir tu propia historia haciendo la voluntad de Dios? Aleluya. Mire, los tiempos que vivimos, al igual que muchos tiempos de la historia del pueblo de Israel, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tiempo de Cristo, fueron tiempos y son tiempos difíciles en todo tiempo. Siempre hay, o hay persecución, o hay crisis, o hay adversidad, o hay falsos maestros, hay de todo. Bendito Dios. Pero siempre también en la viña del Señor, no todo el mundo está dispuesto a hacer la voluntad. Quizá no tengo la capacidad, como Timoteo, soy muy joven todavía para enseñar a otros. No tengo la preparación adecuada a los estudios bíblicos. O siento que no soy digno para la obra del Señor. Dios conoce
tu corazón. No se trata de preparación, no se trata de otras cosas, se trata de un corazón dispuesto a servir. Bendito Dios, aleluya. Yo dije que vine en la expectativa de que hoy Dios va a hacer un llamado. Bendito Dios. De que Dios va a separar, a llamar a hombres dispuestos y a mujeres dispuestas. No solamente para el ministerio, para hacer grandes obras en la viña del Señor, en el reino de Dios. Yo quisiera que aquellos, me voy a mover allí, ¿verdad? Yo quisiera que aquellos que estén dispuestos, yo le voy a dar esta hojita de nota y usted se la lleva y luego me la entrega y me dice, estoy dispuesto. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos vienen, Padre? No ahora, usted le escribe si yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Yo estoy dispuesto al ministerio que Dios quiera para mí. Aleluya. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno, Carmen. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Dios conoce los corazones. Qué bueno. Dios conoce los corazones. Dios conoce. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios conoce. Qué bueno, Xiomara, qué bueno. Xiomara ya me expresó un día que tiene unos talentos y quiere ponerlos en las manos del Señor. Qué bueno. Dios conoce tu corazón, Dios conoce. Sabe tu deseo de ser no solamente útil, sino de ser como Abraham, ser bendición para mucha familia de la tierra. Que sean como Samuel. El pueblo quiere seguir teniendo gobernantes humanos. Y quizás no es malo, los gobiernos, tiene que haber gobernantes, aunque sean malos. No todos son buenos, ¿verdad? Hay de todo en la vida. Pero tiene que haber Samuel que le digan a este pueblo, el único reinado bueno es de Dios. Como cantaba el gallo. El Rey de Gloria. Ese es el Rey de la Gloria. Alabado sea Dios. No hay otro rey. No podemos depender de otro rey. No podemos depender de otro rey. Que seamos como Isaías. No te alíes, no hagas alianza. No hagas alianza con más nada. Y mucho menos con el enemigo. No hagas alianza con el enemigo. Tu única alianza es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nadie crea, aquí hay gente que cree. Cuando no hay nadie que oiga la voz de Dios, tú y tú, cada uno de ustedes y yo, seguimos escuchando la voz de Dios. Cuando nadie tiene visiones, todavía hay gente que tiene visiones de Dios. Y revelaciones. Revelaciones para este mundo que se pierde. Que hay esperanza en Cristo. Que Cristo todavía sana. Que Cristo todavía salva. Que Cristo todavía bautiza.
y que vienen. Amén. Padre, gracias te doy. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Mira, los hermanos, amigos que se han conectado a través de Facebook Live. Si tú quieres también escribir tu propia historia, coge ahí, si puedes, si está al alcance tuyo, un papel, una hoja, y dile a Dios: hoy yo quiero, aleluya, escribir mi propia historia, haciendo tu voluntad, oh Dios, para que las generaciones futuras, especialmente tu generación, tus hijos, tus nietos, tu futura generación, pueda decir: mi papá o mi mamá fueron fieles siervos de Dios, fueron pastores, misioneros, evangelistas, hombres y mujeres de Dios, que en los tiempos difíciles no se doblegaron, que en tiempos difíciles se mantuvieron de pie, que a pesar de la tormenta terrible, a pesar de los huracanes, a pesar de los terremotos y a pesar de la pandemia, se mantuvieron firmes, creyendo y predicando este evangelio, que no dejaron de congregarse en el Señor. Padre, gracias por este pueblo. Gracias por Casa de Esperanza. Gracias por estos siervos que respondieron a tu llamado. Gracias, porque tengo la responsabilidad, Dios, de ser su mentor, de guiarlos, Dios, como Pablo guió a Timoteo por el camino correcto, para que se mantengan fieles a ti, para que sean buen soldado tuyo, Dios, para que sean dignos y que sean aprobados por ti, obreros aprobados por ti, que lleven bien la palabra, que la tracen bien y que la vivan sobre todo, que se aparten de toda iniquidad, para que sean separados por ti y útiles, oh Dios, en este tiempo que tanto hace falta obreros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, hermano,